¿cuál es la situación actual del caso sobre Paulette y la situación actual de Lizeth Farah? Mira, nosotros lo que hemos podido ver en el expediente es lo siguiente. Hay una infinidad de documentales, infinidad de pruebas periciales. Han citado y recabado testimoniales de amigos, de familiares, de vecinos, etc. Es decir, nos parece que quedan pocas pruebas por desahogarse. Sin duda la Procuraduría ya estará pronta a resolver el expediente. Y la preocupación de la defensa de Lizeth es la siguiente. Con los elementos que hoy obran dentro de actuaciones, y sobre todo con los temas técnicos que se han desprendido de los dictámenes, efectivamente lo que se podría desprender es que, bueno, estamos frente a un lamentable accidente de la niña. ¿Usted ya vio esos peritajes? Ya, nosotros ya vimos los peritajes. ¿Y todos coinciden en eso? Todos coinciden, es decir, lo que coinciden es que no hay rasgos de violencia sobre la niña, ¿no? Efectivamente habrá que hacer una interpretación de todos los dictámenes, hay dictámenes en materia química, en materia física, etc. Entonces, lo que sí podemos desprender es que del resultado de esos dictámenes, pues no hay un agente externo que como tal provoque la muerte de la niña. Entonces, únicamente podríamos concluir que efectivamente con el rodamiento que hace la niña sobre su colchón, pues cae o se introduce, digamos, en este famoso hueco, ¿no? Una niña muy pequeña físicamente. Una niña pequeña, efectivamente, y se introduce a través de ese rodamiento, pues en el hueco que se ha denominado ahí por parte de la Procuraduría. Con los elementos que hoy existen, la Procuraduría ya podría o debería ya resolver el expediente, resolviendo que no existe delito alguno que perseguir. No por parte de Lizeth, no por parte de Mauricio, no por parte de las gentes que ayudaban en la casa a hacer temas de limpieza y demás, no por parte de ningún agente externo, ¿no? Es decir, todos los días nos enfrentamos con accidentes o con situaciones lamentables como estas. ¿Qué nos preocupa? Bueno, pues que la Procuraduría continúa recabando muchas diligencias, continúa recabando testimoniales y sabemos que efectivamente lo que la Procuraduría quiere hacer es ejercitar acción penal en contra de Lizeth al considerarla como probable responsable del homicidio de la niña. ¿De qué manera? ¿Acusándola de qué? Y ni siquiera por lo que denominamos homicidio culposo o homicidio imprudencial, que en todo caso nos parece que los elementos serían tendientes a esa hipótesis. Lo que la Procuraduría quiere hacer es ejercitar acción penal por homicidio doloso, lo que llamamos técnicamente o doctrinalmente el dolo eventual. Y me permito explicarle el dolo eventual. Y si quieres, es un tema muy técnico, pero se lo planteo, digamos, con un ejemplo de laboratorio que solemos utilizar en las universidades. Si yo quiero atentar contra la vida, por ejemplo, de un político y le pongo una bomba en su vehículo, bueno, yo sé que el momento en que la bomba explote, pues va a fallecer el político. Eso se llama dolo directo. Es decir, conozco los elementos que tengo que llevar a cabo para un resultado. Premeditación, alevosía y ventaja. Y quiero ese resultado. Es decir, conozco y quiero. Eso es dolo directo o dolo en primer grado, que evidentemente la Procuraduría no tiene elementos para ejercitar acción por dolo directo. Es decir, no hay cómo acreditar que Lizeth, ni siquiera Mauricio, ni nadie de los que vivían en el inmueble, querían producir el resultado muerte de la menor. Evidentemente no hay elementos. No hay ningún elemento para pensar que alguien para pensar que como tal quiso hacerle daño quisiera provocar la muerte de la niña, no lo hay. Entonces, digamos, el siguiente dolo que se maneja a nivel doctrinal y a nivel legislación es el dolo eventual. ¿Qué significa el dolo eventual? Es yo conozco que llevando a cabo determinada conducta o determinada omisión se puede producir cierto resultado, que no lo quiero, no lo busco, pero finalmente lo acepto como posible y asumo la responsabilidad. Por ahí es por donde la Procuraduría quiere afectar a Lizeth Farah y evidentemente es jurídicamente un absurdo y me permito exponer por qué. Ellos lo que van a pretender acreditar es que como Lizeth conocía la existencia de este famoso hueco, que son 15 centímetros, entre donde termina el colchón y la estructura de la cama, luego entonces Lizeth Farah debe de responder penalmente de la muerte de su hija, no solo por un homicidio imprudencial, sino un homicidio intencional, privando de la libertad a Lizeth e ingresándola en reclusorio. La figura del dolo eventual es una figura escasamente utilizada porque es un tema de político criminal muy complicado. Es decir, cualquier persona que entendemos y conocemos la estructura dogmática del dolo eventual, efectivamente no deja de ser un accidente. Y por lo tanto es muy cuestionada la figura, ha sido muy cuestionada la doctrina respecto a qué tan viable es la existencia del dolo eventual, y sancionarlo y darle el tratamiento como de un homicidio directo, es decir, agarré un arma de fuego y disparé y provoqué la muerte,
frente a un acontecimiento como el que ocurre con la pequeña Paulette, ¿no? Entonces, es imposible, evidentemente es un tema de interpretación, pero es imposible que la Procuraduría acredite que objetivamente Lisette pudo haberse imaginado el resultado muerte simplemente con base en que tenía un conocimiento previo de la existencia de ese hueco. Y si cualquiera hace el ejercicio de agarrar una regla y medir 15 centímetros, efectivamente nadie podría pensar que eso podría llegar a provocar el accidente o muerte de una persona. Es decir, como este ejemplo hay 400, son situaciones de riesgo, pero una cosa es correr cierto riesgo y otra cosa es poner en peligro ciertos bienes jurídicos. Prácticamente todas las muertes de menores de edad, al final estamos hablando de accidentes y normalmente frente a la presencia de los padres. Y hay un tema de política criminal. Normalmente no se procede penalmente en contra de los padres, una situación así, porque evidentemente con el dolor y el peso que ya están cargando con una situación así, además que enfrentan un proceso penal, el Estado, lógicamente, hace a un lado el tema de acusación penal, archiva los expedientes y no se procede penalmente en contra de ellos para no afectar de mayor forma a la familia o el núcleo familiar, ¿no? Entonces, la interpretación que nosotros como defensa tenemos es que la Procuraduría, a pesar de las diligencias y pruebas que ya tiene agregadas al expediente, en donde se demuestra claramente que estamos frente a un accidente, continúe desahogando pruebas, no nos parece que sea tendiente a acreditar un homicidio ni siquiera culposo, ni siquiera archivar el expediente. Es, sin duda, tendiente a ejercitar acción penal en contra de Lisette Fara por el tema de homicidio doloso eventual. ¿Y por qué solo ella, abogado? ¿Por qué no los demás, en todo caso, que también conocían y vieron la cámara? Mira, aquí hay un tema interesante. ¿Por qué solo ella? Siempre se ha manejado que la defensa de Mauricio pues, ha tenido ciertos privilegios o cierta información respecto a las tendencias de la Procuraduría. Lo ha denunciado Lisette Fara. Curiosamente, en una comparecencia reciente por parte de Mauricio, él declara ante la Procuraduría que él nunca tuvo conocimiento de la existencia de ese hueco. Podrá ser real, podrá no ser real, pero ¿cuál es lo que ellos pretenden acreditar? Bueno, señor, si yo no tengo conocimiento de la existencia de ese hueco, pues a mí no me pueden ejercitar acción penal por delito doloso, porque si yo no tengo el conocimiento, no puedo tener la intención. Evidentemente es un absurdo. Si nosotros tenemos constancias de que la estructura de la cama se introduce en la recámara de la niña, 5 días después se agrega el colchón a la cama, sin sábanas, es decir, todos los que cohabitaban el inmueble tenían conocimiento de ese hueco, y hasta 2 o 3 días después es cuando Lisette compran las sábanas y el juego de cama y lo ponen en la habitación. Es decir, la cama no es que estuvo aislada en una bodega, la niña ya quería gozar de esa recámara, quería estar ya en esa cama, y a pesar de que la niña seguía en la cuna, en la propia habitación coexistieron la cuna y la cama. Es imposible pensar que el padre de Paulette pues, no haya ingresado en la habitación durante 3 días. Se haya involucrado o no se haya involucrado, la verdad es que la existencia de esos famosos 15 centímetros eran evidentes para... evidentemente no da pauta para que objetivamente se le pueda imputar el resultado muerte a los padres. Evidentemente no. Erika y Marta Casimiro, quienes ayudaban en los temas del hogar a la familia, refieren que ellas conocían la existencia del hueco, que efectivamente Lisette les había pedido que cuando tendieran la cama, pues tratar de tenderla a la mitad, como para minimizar, ¿no?, la posibilidad de que se golpeara, pudiera haber algún golpe, pudiera haber algún accidente. Pero de ahí a que jurídicamente existan elementos para ser imputable únicamente a Lisette Fara de ese resultado y darle el tratamiento de dolo eventual es gravísimo, porque la gran diferencia entre el dolo y la imprudencia es que si estuviéramos hablando de un delito imprudencial, Lisette Fara seguiría en su domicilio, seguiría en su casa con sus actividades normales y enfrentaría un proceso. El dolo eventual, hay privación de la libertad y Lisette Fara tendrá que estar o sustraída de la acción de la justicia o enfrentando proceso en reclusorio privada de su libertad, ¿no? Y si el procurador pretende ejercitar acción penal por homicidio imprudencial, pues tendrá que ser en contra de todos.